¿Qué tal? Yo soy Pablo Smith. Voy a ser el encargado de darle un poco sobre el manejo de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención, dando la bienvenida al curso de posgrado de capacitación de instructores en la pasantía rural. En primera instancia, los objetivos para este encuentro básicamente es conocer un poco sobre la epidemiología de la hipertensión arterial en nuestra población y a nivel mundial, darle la importancia que realmente se merece, cómo se realiza el diagnóstico de hipertensión arterial, cuándo iniciar un tratamiento farmacológico y cómo sería el seguimiento de los pacientes en el cual acabamos de realizar un diagnóstico de hipertensión arterial y cómo sería el manejo posterior de estos pacientes. Bueno, ahora realmente es importante si comprendemos o entendemos la magnitud del problema de la hipertensión arterial. Yo siempre les pregunto a los alumnos antes de empezar la clase, ¿de qué se muere la gente? ¿Cuáles son las causas más frecuentes por la cual la población muere? Y podemos decir que la mayoría realmente contesta cáncer de mama, cáncer de colon. Les pregunto quiénes tienen una ginecóloga de cabecera, todas las mujeres levantan la mano. Y cuando pregunto si alguien tiene un médico clínico o un cardiólogo de cabecera, y son pocos los que realmente levantan la mano. Entonces es muy importante eh, incentivar y enseñar a los alumnos y a los médicos jóvenes que la principal causa de muerte en nuestra población son las enfermedades cardiovasculares y que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo en nuestra población para tener este tipo de patologías. Acá vemos en este gráfico de la Organización Mundial de la Salud sobre la prevalencia de hipertensión en las distintas regiones del mundo. Vemos que alrededor de todos los continentes, un poquito más en África que en otros lugares, ronda aproximadamente una prevalencia de entre el 40 y 35% de la población con hipertensión arterial. En Argentina, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, la prevalencia estimada de hipertensión arterial es de aproximadamente 46,6% en personas de 18 años o más, y siendo una prevalencia muchísimo más alta en aquellos pacientes más añosos del grupo de 65 años o más. Es decir, estamos hablando de que casi el 50% de la población argentina es hipertensa. Y esta variable se ve muy similar en todo el resto de los países. Es decir, casi el 50% de la población mundial es hipertensa. Y estamos hablando del principal factor de riesgo de las enfermedades por la cual se muere la mayoría de la gente del mundo. Acá, para seguir dándole la importancia que merece la hipertensión arterial, vemos lo que estoy marcando. Estas son las diferentes tablas de riesgo cardiovascular que estima la probabilidad de una persona de morirse en los próximos 10 años de una enfermedad cardiovascular, llámese infarto o miocardio, accidente cerebrovascular, arritmias complejas. Lo que está en el cuadro rojo, ¿verdad?, es o son las cifras de hipertensión arterial. Es decir, que las diferentes tablas de riesgo cardiovascular, ya sea de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Europea de Cardiología o de la Asociación Americana de Cardiología, todas tienen la variable en común que toman a la hipertensión arterial como un factor de riesgo que potencia de manera muy importante el riesgo cardiovascular total de una persona. Es decir, volvemos a repetir y a insistir, el 50% de la población es hipertensa, o por lo menos casi el 50%, y estamos hablando de una variable que tiene mucha influencia en el riesgo cardiovascular de una persona. Es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de mortalidad a nivel mundial.
Siguiendo dándole importancia a la hipertensión arterial, que es el objetivo, vemos en esta imagen que nos muestra que 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión arterial, que es lo que venimos hablando de la alta prevalencia de esta patología. 1 de cada 3 adultos que tiene hipertensión arterial desconoce que es hipertenso, y 1 de cada 3 adultos que se está tratando por hipertensión arterial no logra mantener su presión por debajo de 140/90, no, es decir, no logra los objetivos terapéuticos. Es decir, estamos hablando de una enfermedad subdiagnosticada y subtratada. Acá vemos en este gráfico, que es lo que les venía hablando en las diapositivas anteriores, las causas de mortalidad a nivel mundial desde el 2008 y proyectado hacia el año 2030. Vemos que las causas de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer puesto, aproximadamente un 16% en el 2008 y proyectado al 2030 casi un 24-25%. Alejado de estas causas nos encontramos con las enfermedades oncológicas, aproximadamente un 7 o un 8%, y con poco incremento hacia el año 2030, y muy alejado de estas dos causas nos encontramos con las otras afecciones, como ser afecciones perinatales, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades maternas, que se encuentran por debajo del gran porcentaje que abarca las enfermedades cardiovasculares. Acá podemos ver cómo está la hipertensión arterial en la Argentina a nivel nacional. Existen dos grandes estudios, que son el RENATA 1 y el RENATA 2. RENATA significa Registro Nacional de Hipertensión Arterial. El primero fue realizado en el 2007 y nos puso en evidencia que existen un 37.2% de pacientes hipertensos que no se conocen que son hipertensos, un 6,6% de pacientes que se conocen que son hipertensos pero que no están tratados, un 29.7% de pacientes que están tratados pero no cumplen los objetivos terapéuticos, y un 26,5% de pacientes tratados y que logran los objetivos terapéuticos. En el 2016 se volvió a realizar el estudio RENATA 2, donde básicamente los valores obtenidos fueron similares a los del 2007. Es decir, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el RENATA 2 y el RENATA 1. Es decir, todas las conductas que se trataron de implementar en la población para aumentar el diagnóstico de hipertensión arterial y lograr los objetivos terapéuticos, básicamente no fueron suficientes, y es muy importante poder trasladar o poder enseñar a los nuevos médicos para que puedan modificar estos valores en los próximos años y poder aumentar el valor del 24.2% a una cifra mucho mayor, para que estos pacientes con hipertensión arterial puedan disminuir su riesgo cardiovascular y no sufrir un evento en los próximos años de un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra posición? Tratar de impulsar o tratar de enseñar a los médicos jóvenes, a los alumnos de la facultad, básicamente a no subestimar a la hipertensión arterial. Cuando nos encontramos con un paciente con hipertensión arterial, es muy importante que podamos parar la pelota, así como vemos en el gráfico, fijarnos a nuestro alrededor, de ver qué factores de riesgo tiene nuestro paciente, poder iniciar un tratamiento oportuno y poder tratar de disminuir el riesgo cardiovascular en ese paciente para tratar de modificar la historia natural de estas enfermedades y poder lograr que el paciente dentro de 10-15 años no tenga un riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares que en años posteriores los puedan llevar a la muerte. Es muy importante, aunque parece sencillo, inculcar e incentivar la buena toma de la presión arterial, porque al no realizarse de manera correcta, realmente genera modificaciones y subdiagnósticos de hipertensión arterial. La manera correcta de tomar la presión arterial
es como vemos en el gráfico, una persona sentada con la espalda apoyada en el respaldo, los pies sobre el piso, la mano sobre una mesa a la altura del corazón, el pliegue del codo. Importante que el paciente no esté hablando al momento de la toma de la presión arterial, que el manguito se coloque en el brazo sin ropa, 2 traveses de dedos por encima del pliegue del codo, el paciente no cruce las piernas, que el paciente no haya ingerido infusiones como té, mate, café en los últimos 20 minutos, que tenga la vejiga vacía, que no haya venido caminando, que esté en reposo. Es decir, son todas pequeñas cosas que realmente hacen a la toma correcta de la presión arterial. Acá vemos cómo se clasifica la hipertensión arterial de acuerdo a las cifras obtenidas en las mediciones. Puede haber diferente nomenclatura en otras sociedades científicas como la europea o como la de Estados Unidos. Acá existe un consenso entre la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Denominamos presión arterial normal aquella en la cual la sistólica está entre 130 y menos de 130 y la diastólica 85 y menos de 85. Presión arterial limítrofe, aquella que está en 130, 139 de sistólica y menos de 89 de diastólica, siempre tomada en las condiciones que habíamos hablado anteriormente, alejados del estrés, alejados del esfuerzo físico, ¿verdad? Y alejados del dolor. Empezamos a denominar hipertensión arterial cuando las cifras son a partir de 140 de sistólica y 90 de diastólica. Ya hablamos de hipertensión arterial. Hipertensión arterial nivel 1 es cuando las cifras se encuentran de 140 a 159 y 90 a 99 de diastólica. Nivel 2, cuando la cifra sistólica está mayor de 160 y menos de 180 y diastólica entre 100 y 109. Hablamos hipertensión nivel 3, ya cuando las cifras de presión arterial sistólica se encuentran entre 180 o más de 180 y de diastólica 110 o más. Existe una entidad también que es la hipertensión arterial sistólica aislada, muy frecuente en las personas ancianas, en donde por la rigidez arterial encontramos con una presión arterial sistólica más de 140 y una diastólica menos de 90. Es decir, lo que tenemos que saber que diagnosticamos hipertensión arterial ya a partir de 140 de sistólica. Y también valores para definir hipertensión arterial varían de acuerdo al método. Obviamente siempre el método anterior es la toma en consultorio, pero hoy en día como existe el MAPA, que es la medición ambulatoria de la presión arterial por el dispositivo que va generando diferentes tomas de presión arterial en el paciente, podemos diagnosticar hipertensión arterial con este dispositivo cuando el promedio de la presión arterial en 24 horas es mayor a 130-80, cuando el promedio diurno es entre 135 y 85 y el promedio nocturno más de 120-70. Es decir, los valores cambian de acuerdo al método. El método que habíamos hablado anteriormente es el método de toma de presión arterial en el consultorio y estos valores son para las mediciones realizadas por el MAPA. Entonces es muy importante saber qué hacemos cuando detectamos un paciente con hipertensión arterial. Primero es muy importante el interrogatorio, ahora vamos a hablar bien un poco de cada uno, una historia clínica detallada del paciente con hipertensión arterial, poder evaluar el riesgo cardiovascular global que tiene mi paciente, a ver qué riesgo tiene en los próximos 10 años de sufrir un evento cardiovascular, tratar de buscar el daño de órgano blanco, ahora vamos a ver bien de qué se trata el daño de órgano blanco, y detectar formas secundarias o a qué de los pacientes vamos a estudiar para detectar alguna causa secundaria de hipertensión arterial. Bueno, con respecto a la historia clínica detallada, hacemos referencia particularmente a un buen interrogatorio,
a poder identificar qué factores de riesgo tiene el paciente, poder identificar aquellos factores modificables como el tabaquismo, el alcoholismo, antecedentes heredofamiliares, patologías que tenga el paciente como diagnóstico de base, también poder realizar un buen examen físico, en donde podemos encontrar alguna presencia de soplos, algunas características que nos puedan orientar a una hipertensión arterial secundaria. Es decir, el interrogatorio es fundamental y el examen físico también, porque de ahí nosotros recabamos información para también proseguir para el estudio de daño de órgano blanco y la evaluación del riesgo cardiovascular total. Con respecto a la evaluación de riesgo cardiovascular total, tenemos que tratar de identificar o encasillar a nuestro paciente con hipertensión arterial en qué probabilidades tiene nuestro paciente de sufrir algún evento cardiovascular en los próximos 10 años. No es lo mismo el énfasis o el tratamiento que yo voy a aplicar a un paciente que tenga una hipertensión nivel 2, pero que no tenga ningún otro factor de riesgo cardiovascular, que un paciente que tenga hipertensión nivel 1, que además sea diabético, que además sea sedentario, que además sea obeso. Es decir, el tratamiento y la estrategia terapéutica va a ser distinto para cada caso. Entonces es muy importante poder encasillar al paciente en qué riesgo cardiovascular total tiene nuestro paciente hipertenso. Bueno, lo que expone esta diapositiva es la tabla de riesgo cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud. Existen otras tablas como de la Sociedad Europea de Cardiología o una tabla distinta que se ocupa en Estados Unidos. Acá en Argentina se utiliza la tabla de riesgo cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud, donde evalúa diferentes variables como el sexo, el tabaquismo, la presencia de diabetes y las cifras de presión arterial, que nos encasillan al paciente en un riesgo cardiovascular bajo, moderado, alto o muy alto, alcanzando una cifra de más del 40% de probabilidades de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años en aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Acá en Argentina se utiliza, como había dicho anteriormente, según el Ministerio de Salud de la Nación, y en conjunto con la Sociedad Argentina de Cardiología, esta tabla, ya que se asemeja más a la población de nuestra nación. Bueno, todavía, como mencioné anteriormente, se siguen utilizando las tablas de riesgo cardiovascular para encasillar a los pacientes hipertensos, a cualquier paciente en realidad. Eh, hay hay un avance que se planifica para los próximos años en los cuales los pacientes van a ser encasillados por otro método, según la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, que se llama HEARTS en las Américas, donde el paciente con hipertensión arterial va a ser encasillado según otras variables para poder optimizar de manera más adecuada el tratamiento y poder lograr los objetivos de manera más adecuada, pero actualmente se continúa utilizando las tablas de riesgo cardiovascular, por lo menos este año. Con respecto al daño de órgano blanco, a nosotros nos interesa saber qué tanto afectó la hipertensión arterial en nuestro organismo. Sabemos que los órganos que por predilección tiene la hipertensión ganas de dañar son el corazón, el riñón y el cerebro. En el corazón principalmente es un riesgo que habíamos hablado anteriormente, el principal factor de riesgo para producir infarto agudo de miocardio, también un riesgo importante para insuficiencia cardíaca. Los estudios que podemos realizar, yendo de lo más simple a lo más complejo, es primordial que un paciente con hipertensión arterial tenga un electrocardiograma de base, donde nosotros podemos obtener datos tan simples como ver si existe sobrecarga de cavidades izquierdas, antiguamente llamada hipertrofia en el electro, pero hoy en día se dice en sobrecarga ventricular, donde ya nos habla de daño de órgano blanco. Podemos detectar con el electrocardiograma si el paciente ya tiene alguna arritmia como fibrilación auricular, muy frecuente en los pacientes hipertensos. Ver si el paciente no tiene una secuela de un infarto que pasó de manera muy silente, no tuvo casi síntomas.
si el paciente tiene algún tipo de bloqueo rama izquierda que también orienta a la cardiopatía isquémica. Es decir, nosotros en el electrocardiograma podemos sacar mucha información. Hoy en día también tenemos un estudio que cada vez es más accesible y disponible en diferentes lugares, como es el ecocardiograma, donde nos permite ver la función sistólica, ver también las áreas de motilidad del corazón, si no tiene áreas de aquinesia o hipoquinesia que también orientan a cardiopatía isquémica, ver si el corazón ya no está dilatado, es decir, también son estudios que el paciente con hipertensión arterial debería tener de base. Un electrocardiograma y un ecocardiograma, por lo menos en el primer nivel de atención. Después, obviamente, de acuerdo a lo que se encuentren en estos estudios, uno puede derivar de manera oportuna o continuar con estudios un poco más específicos como test de isquemia o cámara gamma o una ergometría u otros estudios por imágenes. Pero lo más importante es que el paciente con hipertensión arterial de reciente diagnóstico por lo menos tenga un electrocardiograma y un ecocardiograma. Respecto al daño renal, existen pocos estudios en realidad que nos traen muchos datos. Un simple laboratorio de sangre para ver cómo está la urea y la creatinina, estimar la tasa de filtrado glomerular por los distintos cálculos que existen en las tablas hoy en día en las aplicaciones de teléfono, eh, y poder detectar en una orina completa si el paciente tiene proteinuria, o también hoy en día se utiliza, si está disponible, poder detectar la microalbuminuria que nos estima o nos arroja el dato que si el paciente tiene microalbuminuria tiene un alto riesgo de tener en los próximos años un problema renal relacionado con la hipertensión arterial, así como también se ocupa mucho para la diabetes. Y con respecto a la parte cerebral, estamos hablando de que el 50% de la población, o casi el 50% de la población, es hipertensa. eh, es imposible hacer estudios por imágenes en el cerebro a casi el 50% de la población, es decir, no es costo beneficioso. Solamente se hacen estudios de imágenes como tomografía o resonancia en los pacientes que tienen algún síntoma como algún foco motor o cambios conductuales en el último periodo de tiempo. Muy bien, otra de las cosas que dijimos que es importante valorar a la hora de cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial es, de acuerdo al examen físico, a los estudios complementarios y al interrogatorio, pensar a qué paciente podemos estudiar de hipertensión arterial secundaria. Sabemos que la mayoría o más del 90% de los pacientes son hipertensión arterial esencial, es decir, no hay una causa secundaria. Y el resto es generado por alguna enfermedad que esté generando hipertensión arterial. Esto es importante poder identificar a qué pacientes podemos realizar los estudios de hipertensión secundaria porque la mayoría de las veces son estudios costosos y no podemos globalizar y estudiar al 100% a todos los pacientes con hipertensión arterial. Es decir, tenemos que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y de acuerdo a eso seleccionar a qué pacientes vamos a realizar estudios para hipertensión arterial secundaria, porque hacerlo todos no es costo efectivo. Entonces, nosotros mediante el análisis, el anamnesis, el examen físico, de acuerdo al laboratorio, podemos evaluar a qué pacientes estudios o screening de hipertensión arterial secundaria. Es fundamental tener diferentes claves clínicas que nos orientan, como ser la hipertensión arterial severa, mayor de 180 a 110, no es lo más frecuente en la hipertensión esencial. Entonces son pacientes a los cuales nosotros podríamos pensar en hipertensión arterial secundaria. Pacientes que hace una semana no tenían hipertensión y ahora de repente tienen una instalación brusca de la presión arterial. Pacientes que están con 3, 4 drogas y siguen con presión alta, también pensar en una causa secundaria. Niños y adultos jóvenes con hipertensión, siempre estudiar causa secundaria. Y obviamente según lo que encontremos en el examen físico. Hay muchas causas de hipertensión arterial secundaria como hiperaldosteronismo, hiperaldosteronismo secundario, hipertensión arterial, feocromocitomas, hipertensión renovascular, coartación de aorta. Es decir, todo vamos a ir encaminado de acuerdo a lo que vayamos encontrando en el examen físico y en los análisis
que solicitemos. Entonces es primordial conocer que existen causas secundarias de hipertensión arterial, sospechar al paciente de acuerdo a un buen examen físico de interrogatorio y de acuerdo a eso solicitar los estudios. Bueno, ahora nosotros detectamos ya hipertensión arterial, hicimos un buen examen físico, un buen interrogatorio, detectamos el riesgo cardiovascular total de nuestro paciente, vemos que tiene o no probabilidades de tener una hipertensión arterial secundaria, ya debemos ofrecer un tratamiento al paciente. Fundamental, obviamente, antes de pensar en un tratamiento, las consultas médicas muchas veces suelen ser de control, entonces, en principal medida, la prevención e instaurar en la consulta médica, que es primordial poder explicar a la población, al paciente, las conductas adecuadas para poder prevenir ciertas patologías. Es importante para prevenir la hipertensión arterial la actividad física, realizar, lo que dicen las guías es que realizar al menos 150 minutos semanales o en sesiones de al menos de 30 minutos diarios. Es importante lo que yo siempre les digo a los alumnos, independientemente de lo que digan las guías, que es fundamental, uno tiene que también poner metas reales y tiene que adaptarse al medio en donde uno vive y a la locura de lo que son los día a día de la gente. Si el paciente nunca hizo actividad física, por lo menos ponerse una dieta, una meta real en la cual el paciente, aunque sea, haga algo dentro de su casa, 5 o 10 minutos, y trate de cambiar ese metabolismo de sedentarismo a un metabolismo un poco más activo. Después, obviamente, eso muchas veces es el puntapié inicial para realmente iniciar una actividad física de intensidad moderada que impacte de manera adecuada en el riesgo cardiovascular y en la prevención de enfermedades crónicas prevalentes. Pero en un principio, por lo menos poner metas reales al paciente, porque muchas veces también poner metas inalcanzables como el descenso de 10, 15 kilos, la actividad de 30, 40 minutos diarios, muchas veces desalienta al paciente y evitan las consultas posteriores. Continuamos, importante hablar sobre la alimentación saludable, limitar el consumo de alcohol, tratar de evitar el consumo diario de alcohol, tratar de descender de peso y obviamente todas las medidas adecuadas e incentivar a la gente para que abandone el tabaco. Nosotros vamos a englobar, dijimos, al paciente de acuerdo a que tenga o no riesgo cardiovascular bajo, moderado o alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo cardiovascular, en una primera instancia, podemos intentar realizar el tratamiento no farmacológico con todas las medidas higiénico-dietéticas, aunque muchas veces algunas guías lo que hablan es que a todos hay que iniciar el tratamiento farmacológico. Con aquellos pacientes jóvenes con bajo riesgo cardiovascular, podemos en primera instancia optar por un tratamiento no farmacológico y cambio en el estilo de vida. En los pacientes ya de moderado y alto riesgo es muy importante, además de los cambios en el estilo de vida, el tratamiento farmacológico. ¿De qué hablamos cuando mencionamos a los cambios en el estilo de vida en el manejo de la hipertensión arterial? Es lo que está acá, la reducción de peso, es importante mantener un índice de masa corporal entre 18,5 y 24, eso hace que disminuya la hipertensión arterial de 5 a 20 puntos por cada 10 kilos de descenso de peso, la famosa dieta DASH, que es una dieta rica en frutas, vegetales, baja en grasas totales y saturadas, también disminuye la presión arterial en un 8 a 14 puntos, eliminar la dieta, la sal de la dieta, poder realizar actividad física y disminuir el consumo de alcohol, son todas cosas muy importantes que genera un control o una disminución de la presión arterial y que es fundamental para complementar muchas veces al tratamiento farmacológico. Y en el tratamiento farmacológico existen pocos grupos de fármacos para tratar la presión arterial. Básicamente nos podemos basar en los IECA o ARA2, como enalapril, captopril, losartán, valsartán, telmisartán.
siempre tratando de iniciar con los IECAS, como el enalapril, salvo que tenga algún efecto adverso como angiodema o tos seca, ¿verdad? Son fármacos disponibles y accesibles, no nos olvidemos de eso. Los diuréticos tiacídicos, como es el hidroclorotiazida y clortalidona, los fármacos calcio antagonistas, perdón, como ser la amlodipina, y después tenemos los fármacos de segunda línea, como ser los beta bloqueantes, y los antagonistas de la aldosterona, como espironolactona. Y es importante que en los pacientes con nivel 1 de hipertensión arterial o riesgo bajo cardiovascular podemos iniciar el tratamiento con monoterapia, de los cuales disponemos de 3 grupos de fármacos, que son fármacos de primera línea. No hay ningún estudio que haya demostrado en la hipertensión arterial que alguno de los fármacos o grupos de fármacos de primera línea sea mejor que otro. Es decir, ninguna droga es mejor que otra de los fármacos de primera línea para la hipertensión arterial. Estamos hablando de los IECA o ARA2, no olvidar que los IECA son fármacos muy accesibles y disponibles, eso es muy importante para un tratamiento. Los bloqueantes de canales de calcio como la leodipina y los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida o clortalidona. Y ya en el nivel 2 o paciente con alto o moderado riesgo cardiovascular, la asociación farmacológica es lo que está recomendado. Existen diferentes combinaciones de fármacos, existen las combinaciones preferentes, que son los IECA-ARA2 con los diuréticos tiacídicos o con los bloqueantes cálcicos. También existen combinaciones posibles, que son también unas opciones importantes, como los diuréticos con los bloqueantes cálcicos. Y después son combinaciones reservadas para situaciones especiales, como utilizar los beta bloqueantes en combinación con los diuréticos tiacídicos, con los bloqueantes cálcicos o con los IECA-ARA2. En esta diapositiva mostramos un esquema de cómo serían las opciones farmacológicas o el tratamiento indicado para los pacientes de acuerdo al nivel y al riesgo cardiovascular del paciente. Los pacientes nivel 1 de riesgo bajo, en una primera instancia habíamos dicho que podíamos intentar con tratamiento higiénico dietético y luego con monoterapia, de los cuales optamos en primera instancia con IECA-ARA2, bloqueantes cálcicos o diurético tiacídico, que son los fármacos de primera línea. No olvidar que desde hace poco tiempo los beta bloqueantes pasaron a fármacos de segunda línea. Antes estaban dentro de las primeras opciones, ahora ya no. Los pacientes que tienen hipertensión nivel 1 de riesgo moderado a alto o paciente nivel 2 o nivel 3 de hipertensión arterial, ya es importante iniciar el tratamiento farmacológico con combinaciones farmacológicas, como la que hablamos anteriormente, preferente, las posibles, las reservadas, pero importante combinar siempre con un IECA o ARA2 con un bloqueante cálcico o con un diurético tiacídico, como que son las combinaciones preferentes, digamos. Y el seguimiento, básicamente todo paciente de diagnóstico de hipertensión arterial, es importante citarlo a la próxima consulta ya con los estudios complementarios solicitados. No debe pasar el mes desde el diagnóstico hasta la próxima consulta para evaluar la tolerancia farmacológica, evaluar los estudios solicitados y evaluar si alcanzó los objetivos o uno debe continuar con el tratamiento. Es importante que también la hipertensión arterial es no tan dosis dependiente de los fármacos, sí más del mecanismo de acción de los diferentes fármacos disponibles. Por eso son tan importantes las combinaciones de fármacos. Muchas veces, si no alcanzamos el objetivo con un solo fármaco, no es la conducta más adecuada aumentar la dosis, sino agregar un segundo fármaco con un efecto farmacológico distinto. Lo mismo pasa cuando con 2 fármacos no alcanzamos los objetivos. Importante es agregar un tercer fármaco y no tanto llegar a las dosis máximas de cada uno, porque aumenta el riesgo de efectos adversos. Es importante, ya en una primera instancia hablamos de que es una patología muy subestimada y subdiagnosticada, entonces es importante primero darle la importancia que se merece, eh, sabiendo de que alcanza casi el 47 o más por ciento de la población mayor de 65 años en la Argentina, que el 76% de los pacientes están expuestos a complicaciones cardiovasculares y muertes por falta de diagnóstico o tratamiento insuficiente.
A cada paciente con hipertensión es muy importante valorar el riesgo cardiovascular global y el umbral para iniciar tratamiento con drogas no solo se basa en la cifra de presión arterial, sino en el riesgo cardiovascular total del paciente. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda pueden consultarme por la mensajería del campus virtual.